Has criado a tu hijo con todo tu corazón, has seguido sus pasos, lo has cuidado cuando estaba enfermo. Has estado presente en sus cumpleaños, graduaciones y momentos difíciles. Has renunciado a muchos sueños para asegurarte de que él tuviera los suyos. Y ahora, con el paso de los años, algo empieza a doler en silencio. Solo aparece cuando necesita algo, un favor, un recado, un consejo, una petición de ayuda para resolver un problema. Y cuando todo se calma, vuelve el silencio. Miras el móvil, ningún mensaje, ninguna llamada, y en tu interior una pregunta comienza a tomar forma. ¿Me quiere o solo me busca cuando está en apuros? Esta sensación es más común de lo que se imagina, especialmente entre padres y madres mayores de 50 años. Lo que debería ser la etapa de la cosecha, del intercambio maduro, del afecto genuino, a veces se convierte en un ciclo de peticiones y ausencias. Freud nos ayuda a comprender este patrón a través de la estructura psíquica que se forma en las relaciones familiares. El hijo que ha aprendido a pedir en lugar de conectar y el padre que ha aprendido a ofrecer en lugar de posicionarse. Freud decía que las relaciones humanas se construyen a partir de deseos inconscientes, patrones heredados y necesidades no resueltas. En el contexto familiar, esto se intensifica. Un hijo que solo aparece cuando necesita algo puede estar atrapado en una imagen inconsciente del padre como proveedor emocional y financiero. Alguien que está ahí no como sujeto, sino como recurso. Esto no nace de la maldad, nace del hábito. Y los hábitos, cuando no se perciben, se convierten en corrientes invisibles. Pero hay una pregunta aún más profunda. ¿Por qué te duele tanto? ¿Por qué esta actitud de tu hijo que tal vez ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo? Te duele como si fuera un rechazo personal. La respuesta está dentro de ti, no solo dentro de él. Y ahí es donde empezamos. Este video es una invitación a la claridad, no para acusar, no para cortar lazos, sino para comprender lo que está sucediendo bajo la superficie y lo que puedes hacer para transformar esa dinámica. Freud nos enseña que los cambios reales no comienzan con el otro, sino con el reconocimiento de lo que se repite en silencio. Si alguna vez te has encontrado pensando que solo te recuerdan cuando eres útil, si sientes que el amor de tu hijo parece tener un precio, si tienes miedo de decir no y que te olviden, este video está hecho para ti, Wincy. Los próximos minutos exploraremos juntos los mecanismos inconscientes que hay detrás de este patrón, cómo se forma, por qué se repite, y cómo puedes recuperar el equilibrio en esta relación sin necesidad de alejarte, sin dramatismos, pero con firmeza, conciencia y amor adulto. Prepárate para ver tu papel con otros ojos y, lo que es más importante, para recordar que no estás solo, porque miles de padres sienten lo mismo y pocos se atreven a hablar de ello. Sigmund Freud fue uno de los primeros pensadores en identificar que muchas de nuestras actitudes más recurrentes no nacen de la lógica, sino de fuerzas inconscientes profundamente arraigadas. Y cuando hablamos de la relación entre padres e hijos, especialmente en la edad adulta, estas fuerzas se vuelven aún más silenciosas y poderosas. Una de ellas es la culpa inconsciente, ese sentimiento difuso que muchos padres llevan consigo a menudo sin nombre, pero que controla gran parte de sus decisiones. Quizás no te sientas culpable conscientemente, incluso puedes afirmar: he hecho todo por él,
no le debo nada. Pero fíjate bien, cada vez que te llama y te pide algo, por muy inconveniente que sea, dudas antes de decir no y casi siempre acabas cediendo. ¿Por qué? Porque en algún nivel profundo existe la creencia de que es tu obligación compensar algo. Quizá el tiempo que has estado ausente por culpa del trabajo, quizá los gritos de ira en los días difíciles, quizá los momentos en los que querías estar más presente, pero no pudiste. O, quién sabe, quizás sientes que necesitas seguir demostrando que eres un buen padre, incluso ahora con tu hijo ya mayor. Freud explica que la culpa inconsciente suele ir acompañada de un mecanismo de recompensa emocional. Es como si al ayudar aliviaras la angustia interna de no haber sido perfecto. Y esto crea una dinámica peligrosa. El padre se ofrece como solución y el hijo aprende que siempre habrá alguien que lo resuelva todo. No porque el hijo sea desagradecido, sino porque ha crecido dentro de esa lógica. Lo que debía ser afecto se convierte poco a poco en una transacción y el amor que debería fluir libremente pasa a circular solo a través de favores, dinero o ayuda práctica. Este intercambio no declarado, pero siempre presente, empobrece la relación y, lo más grave, perpetúa un desequilibrio. El padre ofrece demasiado esperando gratitud. El hijo pide demasiado sin darse cuenta del peso que eso conlleva. Con el tiempo, la frustración se acumula. El padre se siente utilizado, el hijo se vuelve indiferente y ambos viven en un teatro silencioso donde los papeles se definieron hace décadas, pero nunca se cuestionaron. La buena noticia es que este patrón puede transformarse. El primer paso es reconocer la culpa que aún habita en ti. Comprender que ya no tiene por qué dirigir tus decisiones, no tienes por qué seguir ofreciendo lo que no tienes solo para sentirte digno de amor. También es importante darse cuenta de que tu valor como padre no está en lo que aún puedes ofrecer, sino en la presencia emocional que eres capaz de mantener. Lo que tu hijo adulto necesita ahora no es un proveedor, sino una figura que inspire estabilidad, madurez y claridad. Y para ello debes aprender a decir, no como castigo, sino como liberación. Decir no es a menudo el mayor gesto de amor que un padre puede hacer, porque obliga al hijo a crecer, a encontrar sus propias soluciones, a dejar de ver al padre como un salvavidas y empezar a verlo como un ser humano completo, con límites y necesidades. Freud nos recuerda que las relaciones saludables se construyen cuando dos individuos se reconocen mutuamente como sujetos. La padre no puede seguir poniéndose como instrumento y el hijo necesita aprender a relacionarse sin depender del dolor del otro. Empieza a observar las dinámicas con más atención. La próxima vez que tu hijo te busque, pregúntate, ¿estoy diciendo que sí quiero o porque me siento en deuda? Esta simple pregunta puede cambiar por completo el rumbo de la conversación y el rumbo de la relación. No tienes que ser un héroe, solo tienes que ser sincero. A partir de ahí, el afecto podrá finalmente encontrar un espacio para florecer, no como un intercambio, sino como una elección mutua. Si te gustan estas reflexiones, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Freud entendía que el amor de los padres por sus hijos es, en su forma más pura, una de las manifestaciones más profundas del afecto humano. Sin embargo, también advertía que ese mismo amor, cuando no está equilibrado, puede dar lugar a un tipo de dependencia emocional
disfrazada de cuidado. Y esto se hace especialmente evidente en la madurez, cuando muchos padres se enfrentan al silencio de la casa, a la soledad de las tardes y a la ausencia de ese papel activo que durante tantos años ocupó sus rutinas. Es en ese momento cuando el hijo que solo aparece cuando lo necesita, aunque sea esporádicamente, pasa a representar sin querer una especie de ancla emocional para el padre. Se convierte en el vínculo que aún da sentido, aunque sea momentáneo, a la existencia del cuidador que ahora se siente invisible, y esto crea una dinámica peligrosa. El hijo pide algo, y el padre siente que vuelve a ser importante. Freud llamaba a esto regresión del ego parental, es decir, cuando el padre o la madre al envejecer vuelve psicológicamente a un estado anterior en el que el valor personal está directamente ligado a la función de servir, de estar disponible, de ser necesario para alguien. Cuando esta necesidad de ser útil se convierte en la única fuente de sentido, la persona empieza a aceptar menos de lo que merece solo para no sentirse descartada. El problema es que esta lógica silenciosa refuerza el desequilibrio. El hijo, aunque sin mala intención, se acostumbra a la idea de que su padre siempre está disponible. Y el padre, a su vez, acepta este patrón porque teme el vacío que podría surgir si su hijo dejara de buscarlo. La petición se convierte en presencia y el favor en afecto sustitutivo. Esta es una de las formas más sutiles de aprisionamiento emocional y a menudo es el propio padre quien alimenta la prisión. Esto no significa que sea culpable, solo significa que aún no se ha dado cuenta de que su identidad necesita renovarse. Después de los 50, hay una oportunidad única de transformación. Ese papel de padre que se ha construido a lo largo de los años necesita evolucionar, no para deshacerse, sino para adaptarse. Ser padre de un adulto requiere más escucha y menos acción, más presencia y menos soluciones, más respeto por el espacio del otro y también por el propio. ¿Qué sientes cuando tu hijo solo te busca cuando necesita algo? Ira, tristeza, fue en el fondo un alivio. Freud nos enseña que reconocer estos sentimientos es el primer paso hacia la libertad emocional, porque a menudo lo que parece una falta de respeto por parte del hijo es, en realidad, un reflejo del miedo inconsciente que tiene el padre a perder cualquier forma de vínculo. Pero el vínculo no se construye con dependencia, se construye con presencia auténtica, con encuentros sin función, con llamadas telefónicas sin propósito, con silencios compartidos. Cuando el hijo se da cuenta de que ya no estás ahí solo como un proveedor de servicios emocionales, algo comienza a cambiar dentro de él y dentro de ti. Se necesita valor para romper este ciclo, para dejar de ser el padre que lo resuelve todo y pasar a ser el padre que está ahí íntegro, con límites, con deseos, con dignidad. El hijo puede extrañarse, puede alejarse un poco, pero eso es parte del proceso de crecimiento de ambos. Al permitir que tu hijo se relacione contigo de una forma más madura, también te autorizas a reconectar con tu propia individualidad. No tienes por qué ser solo padre. Eres hombre, mujer, persona. Tienes derecho al silencio, al descanso, al no. Freud afirmaba que solo nos liberamos del otro cuando dejamos de necesitar que nos defina. Cuando dejas de medir tu valor por la frecuencia con la que tu hijo te busca, comienzas a vivir un nuevo tipo de libertad. Y paradójicamente, es en ese momento cuando el verdadero amor
puede finalmente surgir limpio, adulto, sin exigencias. No toda manipulación nace de la maldad. A menudo se aprende, se interioriza, se reproduce. Especialmente en las relaciones familiares, Freud fue claro al afirmar que la infancia es la cuna, donde se forman los patrones que nos acompañan toda la vida, incluso los más sutiles. Cuando el afecto se condiciona desde temprana edad, es natural que se siga intercambiando por algo hasta la edad adulta. Sí, por ejemplo, un hijo se da cuenta de que solo se le escucha cuando se queja, que solo recibe atención cuando se enferma, o que se le elogia cuando obedece ciegamente. Comienza a comprender inconscientemente que el amor hay que ganárselo. Y al contrario de lo que muchos piensan, esta lógica no desaparece con el tiempo, solo cambia de forma. En el mundo adulto, este intercambio afectivo adquiere una nueva forma. El hijo que creció sintiendo que tenía que merecer el amor, ahora solo aparece cuando tiene algo que pedir. Y a menudo, antes incluso de decir lo que realmente quiere, ofrece un elogio superficial, un gesto de amabilidad inusual o incluso una visita inesperada. Solo después revela su verdadera intención. Freud lo llamaría mecanismo de defensa racionalizado, una forma inconsciente de justificar el uso del otro como medio. Esta conducta, aunque no siempre es intencionada, desgasta. El padre o la madre empiezan a darse cuenta de que la presencia del hijo está ligada a necesidades y no a vínculos sinceros. Y eso causa dolor porque convierte el afecto en una especie de moneda de cambio. La relación pierde su calidez espontánea y se convierte en una transacción. Yo aparezco, pero a cambio necesito algo. Es importante entender que esta manipulación no siempre es clara. A menudo, el hijo ni siquiera se da cuenta de que está reproduciendo este comportamiento. Actúa de forma automática, guiado por recuerdos afectivos antiguos, patrones heredados y carencias mal resueltas. Y el padre, en un intento por mantener el vínculo, lo acepta, aunque sea con el corazón encogido. Pero esta aceptación silenciosa refuerza el ciclo y Freud nos muestra que cuando se alimenta el inconsciente se fortalece. Si sigues permitiendo que el amor esté condicionado a peticiones, estarás enseñando, aunque sin palabras, que tu valor está en lo que ofreces y no en la persona que eres. Es en este punto donde surge la necesidad de cambio, no para cortar lazos, sino para transformarlos. La próxima vez que tu hijo busque ayuda, intenta invertir el orden. Pregúntale primero cómo está. Cuéntale cómo te has sentido. Comparte algo personal. Establece un campo de afecto antes de ofrecer una respuesta práctica. Cuando el vínculo emocional precede a la petición, algo se reequilibra. La relación deja de ser unilateral y usted comienza a recuperar su humanidad dentro de la relación. Deja de ser una herramienta y vuelve a ser una presencia. Freud nos recuerda que todo patrón inconsciente puede reinterpretarse cuando se saca a la luz de la conciencia. No es necesario pelear ni acusar. Solo hay que dejar de recompensar las actitudes que hieren y empezar a estimular los comportamientos que promueven encuentros verdaderos. El amor entre padres e hijos sí puede madurar, puede dejar de ser moneda de cambio y convertirse en encuentro, pero para ello, alguien tiene que dar el primer paso, y ese paso casi siempre parte de quien ya ha vivido más, ha sufrido más y ha aprendido a mirar con profundidad. Tú tienes ese poder,
no para cambiar al otro por la fuerza, sino para transformar la forma en que es visto. Y cuando eso ocurre, el otro tarde o temprano se da cuenta. Porque la dignidad, cuando es firme, se impone incluso en el silencio, detrás de muchos sí forzados, de ayudas ofrecidas incluso con el corazón cansado y de concesiones hechas en silencio. Existe un miedo profundo que rara vez se expresa en voz alta. El miedo a perder el amor del propio hijo. Freud identificó este sentimiento como una forma de ansiedad afectiva primaria que se instala en nosotros desde muy temprana edad. Cuando aprendemos que la pérdida del amor del otro puede dejarnos emocionalmente desamparados y a lo largo de la vida llevamos ese miedo en diferentes relaciones, incluida la relación entre padres e hijos adultos. Por eso muchos padres, al ser buscados, solo cuando hay una necesidad no son capaces de decir no. No solo temen la reacción inmediata, sino la posibilidad de ser olvidados, de ver cómo el poco contacto que aún existe se rompe por completo, de convertirse en irrelevantes, y eso para quienes han dedicado toda su vida al cuidado es insoportable. Este miedo, cuando no se reconoce, se convierte en sumisión disfrazada de amor. El padre pasa a aceptar todo, cede, ayuda, se entrega, no por generosidad consciente, sino por miedo a perder el poco vínculo que le queda. Sin embargo, este comportamiento no acerca, al contrario, refuerza un abismo silencioso. El hijo, sin darse cuenta, aprende que puede pedir sin dar, aparecer sin importarle, exigir sin conectar. Freud diría que esta relación se alimenta de una regresión emocional en la que el padre vuelve a un estado psíquico infantil en el que se somete para ser aceptado. Pero el amor adulto no nace de la sumisión, se construye sobre el respeto mutuo y el respeto solo florece cuando hay límites. Es importante recordar decir no a una petición no es lo mismo que decir no al amor. Rechazar una ayuda no significa cortar el vínculo. Al contrario, puede ser el gesto más honesto que puedes ofrecer. Porque al poner límites, le estás diciendo a tu hijo, te quiero, pero yo también existo. Al hacerlo, lo invitas a crecer, lo invitas a salir del papel de eterno dependiente y a asumir su responsabilidad emocional. No estarás alejando a tu hijo, estarás creando una nueva forma de estar presente como alguien que se respeta y por lo tanto exige respeto. Por supuesto, el miedo al rechazo es real. Nadie quiere ser olvidado, pero hay que reflexionar. ¿Merece la pena mantener una relación solo por miedo a perderla? Freud nos enseña que el amor basado en el miedo no es un vínculo, es una prisión emocional. Y toda prisión tiene un alto precio: tu paz, tu energía, tu identidad. No tienes que romper con tu hijo, solo tienes que romper con el patrón. Y eso comienza cuando te das cuenta de que tu valor no depende de la frecuencia con la que te busca, ni de la cantidad de favores que le haces. Tu valor está en quién eres, en el amor que le has dado, en la presencia que has construido a lo largo de una vida. Y a menudo, cuando te posicionas con firmeza y serenidad, el otro nota la diferencia. Tu hijo puede molestarse, puede alejarse por un tiempo, pero si hay amor verdadero, volverá y volverá con otra actitud, más consciente, más justa, más humana. Freud decía que todo cambio comienza con el valor de enfrentar el miedo de frente. Y en este caso, el miedo a perder el amor de tu hijo solo se supera cuando descubres algo aún más importante.
el amor por ti mismo. No estás solo en este proceso. Muchos padres enfrentan el mismo dolor y muchos ya han descubierto que al mío mesino posicionarse con claridad no solo recuperaron el respeto de sus hijos, sino sobre todo su propio valor. Freud demostró que las figuras parentales no desaparecen de la psique con el paso de los años, sino que permanecen activas en el inconsciente, moldeando creencias, patrones emocionales y actitudes. Incluso cuando un hijo se hace adulto, se casa, trabaja y construye su propio camino, la imagen del padre sigue viva en su interior, a menudo sin que él se dé cuenta. Pero esa imagen puede estar distorsionada. Si durante la infancia y la adolescencia el padre fue visto como alguien que siempre decía sí, que resolvía los problemas rápidamente, que rara vez imponía límites, entonces el inconsciente de ese hijo construye la idea de que el padre es un recurso garantizado. Se convierte en un símbolo de apoyo incondicional, un puerto seguro que siempre estará disponible sin importar la situación. Esto crea un vínculo emocional desequilibrado. El hijo se siente libre de pedir, pero no se siente responsable de mantener un intercambio. No se da cuenta de que su actitud hiere o sobrecarga al padre. De hecho, ni siquiera lo piensa. Para él, es natural que su padre esté ahí. Al fin y al cabo, siempre ha estado ahí. El padre, por su parte, comienza a sentirse vacío. Se ve tratado como un instrumento, una especie de caja de herramientas emocionales y prácticas. No hay espacio para un intercambio real, para la escucha mutua, para el respeto por el tiempo y el cansancio acumulado. El amor sigue existiendo, pero se convierte en un amor unilateral en el que una parte se entrega y la otra solo consume. Freud explicaría esto como una fijación de roles psíquicos, es decir, cuando los roles familiares no se actualizan con el tiempo, el vínculo permanece atrapado en una fase anterior. El hijo sigue viendo al padre con los ojos de la infancia y el padre sigue actuando como si el hijo aún necesitara ser salvado. Para transformar esta realidad, es necesaria una revisión interna. El padre debe preguntarse, ¿qué tipo de imagen he transmitido? ¿En qué momento dejé de mostrarme como un ser humano completo, con necesidades, fragilidades, tiempo limitado y emociones reales? La respuesta no es culparse, sino tomar conciencia. Todavía puedes influir en la forma en que tu hijo te ve. Esto sucede cuando te expresas con más autenticidad, cuando demuestras que sientes que también te duele, que necesitas ser visto y, sobre todo, cuando empiezas a actuar de manera coherente con esta nueva etapa de la vida. Ya no eres el padre que lleva a su hijo en brazos. Ahora eres el padre que le enseña a caminar con palabras, con gestos maduros, con la sabiduría del tiempo vivido. Eres el padre que orienta con firmeza, sin necesidad de ofrecer siempre la solución. Eres el que escucha, pero también el que quiere ser escuchado. Este cambio de actitud puede provocar extrañeza al principio. El hijo tal vez se resista, incluso puede decir que has cambiado, pero en realidad estarás finalmente completándote dentro de la relación. Y esta plenitud tiene un impacto profundo, obliga al otro a verte con nuevos ojos. Freud defendía que el inconsciente se transforma al entrar en contacto con una nueva realidad emocional. Cuando el hijo se encuentra con un padre que sabe posicionarse, que no tiene miedo de decir basta, que habla con el corazón abierto, algo en él también comienza a cambiar. Deja de ver al padre como un instrumento
y pasa a reconocerlo como alguien que siente. Es en ese momento, cuando el vínculo madura, la relación se vuelve más justa. Y el amor, que antes estaba condicionado a funciones prácticas, pasa a sustentarse en la presencia, el respeto y la humanidad. El padre deja de ser útil y pasa a ser esencial, no por lo que ofrece, sino por lo que es. Cuando un hijo solo aparece para pedir algo, el impulso inicial de muchos padres es alejarse. Una respuesta emocional común. Si solo me busca por fin interés, entonces no voy a atenderlo más. Este tipo de corte, aunque comprensible, puede provocar una ruptura definitiva que profundiza el dolor en lugar de curarlo. Freud, al estudiar las relaciones humanas, nos enseñó que los vínculos afectivos no se resuelven con el abandono, sino con la resignificación. El problema no está en el afecto que existe, sino en la forma en que se manifiesta. Lo que hay que cambiar no es el amor, sino la estructura de la relación. El reto, entonces, es romper el patrón de dependencia sin romper el vínculo emocional. Esto exige una postura consciente, requiere firmeza sin rigidez, claridad sin dureza, amor con límites, lo que Freud consideraba el verdadero signo de la madurez emocional. El primer paso es romper el automatismo de la respuesta inmediata. Cuando tu hijo te pida algo, evita caer en la respuesta fácil. Respira. Observa la situación con más distancia emocional. Haga preguntas. ¿Por qué solo aparece así? Y lo más importante, ¿por qué sigo aceptando esto? En lugar de rechazarlo bruscamente, proponga una nueva forma de relación. Dígale con honestidad, te echo de menos, pero no quiero que nos veamos solo cuando hay un problema. Esta frase sencilla y sincera tiene el poder de desorganizar el patrón inconsciente que está en juego. Freud creía que el inconsciente se alimenta de la repetición. Cuando ofreces una respuesta nueva, creas un momento de ruptura y es en ese instante cuando la transformación se hace posible. Pero no esperes una reacción inmediata. Cambiar un patrón emocional lleva tiempo. Tu hijo puede extrañarse, reaccionar con indiferencia o incluso con irritación. Eso no significa que hayas hecho algo mal, solo significa que todavía está atrapado en la antigua forma de relacionarse. El segundo paso es crear espacios de contacto que no dependan de la necesidad. Invite a su hijo a conversar sin prisas. Comparta algo de su vida. Hable de sus emociones, sus miedos, sus recuerdos. Muéstrese como persona, no solo como padre disponible. A menudo, el hijo solo ve al proveedor porque nunca ha visto al hombre o a la mujer detrás de ese papel. Poco a poco, el vínculo se va desintoxicando, deja de estar marcado por las peticiones y comienza a afianzarse en una nueva base, la de la presencia auténtica. Esto no ocurre por arte de magia, es un proceso, pero es un proceso posible. También es importante cuidarse a uno mismo. Freud recordaba que no puede existir una relación sana en la que una de las partes se anule constantemente. Mientras sigas aceptando ser solo, el que resuelve, el que presta, el que ayuda sin recibir nunca nada a cambio, estarás manteniendo un vínculo desequilibrado, y todo desequilibrio tiene un precio. Por eso, reserva tiempo para ti. Retoma viejas amistades. Invierte en algo que te guste. Llena tu vida con otras formas de sentido para que el amor de tu hijo no sea tu única fuente de valor personal. Esto te fortalece emocionalmente y, paradójicamente, hace que el vínculo sea más saludable. Un padre íntegro
es mucho más difícil de manipular. Si hay resistencia, mantén la calma. Lo que estás haciendo es enseñar un nuevo tipo de afecto, un afecto que respeta a ambas partes. Con el tiempo, esto educa emocionalmente. No tienes que alejarte, pero sí tienes que transformarte. Y al hacerlo, le ofreces a tu hijo un nuevo modelo, el de un padre que se quiere lo suficiente como para no aceptar menos de lo que se merece. Romper el ciclo es ante todo un acto de valentía. Y la valentía, como nos enseñó Freud, no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. No estás perdiendo a tu hijo al cambiar. Le estás ofreciendo a él y a ti mismo la oportunidad de vivir una relación más justa, más humana, más verdadera. Durante gran parte de la vida, el papel de padre o madre lo ocupa casi todo. Cuidas, orientas, proteges, te sacrificas para garantizar el bienestar del otro. Es natural, es humano, pero llega un momento en que ese papel debe ajustarse a la realidad del momento y sobre todo a tu derecho a existir como persona. Freud fue enfático al afirmar que el individuo no puede reducirse a un único papel social. Cuando esto ocurre, surge el riesgo de la alienación de uno mismo. Es decir, se empieza a vivir solo para los demás, olvidando las propias necesidades, deseos y límites. Y poco a poco, se deja de ser reconocido como alguien completo. Esto es lo que ocurre con muchos padres maduros. Se les ve solo como un apoyo, una estructura, una referencia, pero rara vez como personas que también sienten, desean y necesitan. Y cuando el hijo solo aparece para pedir algo, esta despersonalización se intensifica. Pasas a ser un medio, nunca el fin. Pero ser padre no anula tu identidad. Eres alguien que envejece, que se transforma, que lleva consigo historias y recuerdos que van mucho más allá de la función de cuidar. También tienes límites emocionales, también te cansas, también necesitas que te escuchen y sobre todo mereces ser respetado. Decirlo en voz alta no es egoísmo, es una declaración de existencia. Freud enseñaba que la madurez emocional se produce cuando somos capaces de integrar todos nuestros roles, sin permitir que uno solo de ellos defina todo lo que somos. Eres padre, pero también eres hombre, mujer, amigo, lector, soñador, un ser humano con una vida propia. Es importante recordar esto cuando sienta que lo tratan solo como una fuente de soluciones. Cuando su hijo lo busque, observe si hay espacio para usted en la conversación, si hay escucha, si hay afecto, si hay respeto, y si no lo hay, tenga el valor de decir, estoy aquí, pero también tengo límites, también tengo sentimientos. Este gesto puede parecer pequeño, pero tiene un impacto profundo. Devuelve a la relación algo que a menudo se pierde: el reconocimiento mutuo. Al afirmarte como persona, educas emocionalmente, incluso sin palabras. Le muestras al otro que la relación necesita equilibrio para sobrevivir. Freud decía que la represión de uno mismo genera síntomas y dentro de las familias, estos síntomas suelen aparecer en forma de rencores silenciosos, enfermedades psicosomáticas, aislamiento emocional. Todo esto se puede evitar cuando te permites ser más que un papel. Invierte tiempo en ti mismo. Vuelve a hacer lo que te gusta. Retoma tus aficiones. Crea rutinas que no dependan de la presencia de tus hijos. Esto no significa rechazar la paternidad. Significa vivirla con más conciencia sin que consuma tu identidad.
Si tu hijo se extraña con esta nueva postura, acoge su reacción con tranquilidad. Los cambios verdaderos causan incomodidad al principio, pero con el tiempo, abren espacio para vínculos más saludables y no estás alejando al otro al ponerte en tu lugar. En realidad, lo estás invitando a conocer quién eres realmente. Ser padre es una bendición, pero reducirse a eso es una carga. Tienes el derecho y el deber de demostrar que existes más allá de las necesidades de los demás. Freud nos recuerda que el amor verdadero comienza cuando somos capaces de amarnos sin culpa. Y esto es válido, sobre todo dentro de la familia. Llegar a la madurez y darse cuenta de que un hijo solo aparece cuando necesita algo es un dolor silencioso. No grita, no explota, pero corroe por dentro, quita el brillo a los recuerdos. Pone en duda el valor de todo lo que se ha ofrecido con tanto amor. La primera reacción a menudo es el lamento. ¿En qué me equivoqué? Pero Freud nos enseña a mirar más allá del sentimiento inmediato. Según él, las relaciones humanas son construcciones psíquicas complejas hechas de recuerdos, traumas, repeticiones y silencios. Y lo que parece ser solo un comportamiento frío puede en realidad ser el resultado de un vínculo estructurado en intercambios desiguales desde muy temprana edad. El hijo que solo busca cuando necesita algo no está necesariamente actuando con maldad. Es posible que haya aprendido, aún en la infancia, que el amor llega junto con la resolución de los problemas, y al crecer siguió creyendo en ello. Por otro lado, el padre, a menudo movido por la culpa, el miedo a la soledad o el deseo de mantener el vínculo, aceptó este patrón y lo reforzó sin darse cuenta. Pero es posible cambiar sin gritos, sin rupturas, sin resentimientos. El cambio real comienza cuando te ves con otros ojos, cuando entiendes que tu valor no está en cuántas veces resuelves la vida de los demás, sino en quién eres, con tu historia, tus límites y tu humanidad. Tienes derecho a que te recuerden incluso cuando no hay urgencia. Tienes derecho a que te busquen por quién eres, no solo por lo que puedes ofrecer. Y más aún, tienes derecho a poner límites con firmeza, sin miedo a perder el amor de nadie, porque el amor verdadero no desaparece cuando oye un no, sino que madura. Freud nos recuerda que al traer lo inconsciente a la conciencia, tenemos la oportunidad de interrumpir repeticiones dolorosas. Cuando dejas de responder de forma automática, cuando te niegas a perpetuar el ciclo de dar sin recibir, inicias un nuevo camino. Un camino en el que el afecto no es un trueque, sino una elección consciente. Y sí, tal vez tu hijo se aleje al principio, tal vez reaccione con extrañeza. Es de esperar, pero si hay afecto verdadero, volverá. Y cuando vuelva, te verá de una manera nueva, como alguien que se respeta, alguien que también necesita, alguien que ya no vive bajo el peso de la obligación, sino bajo la luz de la dignidad. Este video no trata de cortar lazos, trata de coser relaciones con nuevos hilos, hilos más firmes, más verdaderos, más humanos. No tienes que renunciar a nadie, solo tienes que dejar de renunciar a ti mismo y a partir de ahí reconstruir. El amor entre padres e hijos no tiene por qué ser perfecto, pero tiene que ser justo. Tiene que haber espacio para el silencio, para escuchar, para la transformación. Y esa transformación comienza cuando dejas de preguntarte por qué solo aparece cuando lo necesita y empiezas a demostrarle que no estás ahí para servirle,
sino para compartir. Sigues siendo padre, siempre lo serás. Pero ahora es el momento de ser también hombre, mujer y ser humano, de existir con autonomía, con ligereza, con autenticidad. Y eso no te aleja del amor. Al contrario, te acerca a él de una forma más limpia, más profunda. Freud decía que el sufrimiento deja de ser paralizante cuando tomamos conciencia de su sentido. Y tal vez ese sea el sentido de este dolor que sientes ahora, llevarte a un nuevo nivel de relación, una relación adulta, una relación en la que el amor es una elección mutua y no una obligación silenciosa. No estás solo. Miles de personas viven la misma angustia, pero pocos tienen el valor de enfrentarla. Y si has llegado hasta aquí, ya has dado el paso más importante, el de verte a ti mismo con sinceridad. Ahora sigue adelante con calma, con claridad y con la certeza de que el amor más hermoso es aquel que nace cuando dejamos de mendigar afecto y empezamos a ofrecer nuestra presencia con conciencia. Si esta reflexión te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones como esta. Así no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.